sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Bienvenido, bienvenida una vez más a este su programa. Estamos una vez más con todos ustedes en esta parte devocional hablando de que somos embajadores del reino. Y es muy importante, mire usted, porque hay una delegación, una misión, hay algo que Dios ha depositado en su iglesia, en usted y en mí, y no deberíamos, algunas personas quizá en algún tiempo lo hemos hecho, otras lo estén haciendo ahora, pero no es lo correcto, no es lo deseable, no deberíamos de despilfarrar como el hijo pródigo aquel legado, aquella herencia, aquella delegación, sino más bien deberíamos de encauzarnos, guiarnos, dejarnos de la mano de Él para cumplir el propósito de ser realmente esos embajadores. Y estábamos en el tema que introdujimos ya la semana pasada, en 2 de Corintios 5, donde dice la palabra del Señor, desde el 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. Todo empieza de nuevo. Hemos vivido una vida anterior con unas deficiencias en delitos y pecados, muerta nuestra vida, pero ahora vivimos la vida del reino y nos dice que las cosas viejas pasaron. En Miqueas 7 dice que Dios, ¿qué Dios como tú, que olvida la maldad, la iniquidad del pueblo, sepulta todos nuestros pecados en lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ello? Y mire usted, esa identidad de ser limpiados por Cristo debe de ser suficiente para que nadie tenga la capacidad, la posibilidad de amedrentarle con una acusación. Si usted anda ahora en santidad y se cubrió con la sangre de Cristo y se arrepiente de sus pecados y usted confiesa sus pecados y se aparta, pero también usted tiene que perdonarse a sí mismo. He visto en estos años a personas que no se llegan a perdonar, que su pecado por falta de fe, y mire, es más terrible la falta de fe, es un pecado mayor la falta de fe por no perdonarnos a nosotros mismos que el hecho de que Dios nos haya perdonado por el pecado que cometimos. El pecado a veces, cuando Dios lo perdona, lo olvida. Es como si no hubiera acontecido. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando negó 3 veces a Jesús, y yo quiero hacer este matiz, aunque nos salgamos un poco del tema, tenemos más tiempo en otros sucesivos programas. Cuando el apóstol Pedro negó 3 veces a Jesús, él no se perdonaba, él tenía una carga, él lloró con amargura, él se dio cuenta de lo que había hecho, él se arrepintió y él tenía una carga. Él fue corriendo al sepulcro cuando dieron aviso de que Jesucristo había resucitado. Había una carga en Pedro, pero Jesús 3 veces le dijo: Pedro, tú me amas, porque en la misericordia de Dios Jesús estaba perdonando a Pedro. Pedro era perdonado por su maestro y nosotros hemos sido perdonados. Y hay un pecado mayor que el pecado que cometemos, y es el pecado de no tener la fe suficiente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted ha sido lo que haya sido en el pasado, si usted ha cometido el error que haya cometido, si usted se arrepiente con sinceridad, si usted dispone su corazón, si usted se aparta del pecado, nadie puede a usted acusarle, porque usted es un escogido de Dios. ¿Quién acusará? Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Si usted está limpiado, limpiada con la sangre del Cordero, ¿quién le va a acusar? Así que ni circunstancias externas, ni personas externas, ni personas que le rodean, ni nuestra conciencia puede acusarnos si somos hijos e hijas de Dios. Si usted ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, si usted nace de nuevo, usted tiene una nueva identidad. Y dice en Miqueas 7 que eso es sepultado, es olvidado, para Dios no existió y por lo tanto no tiene más memoria de ese tipo de actos que han violado la ley de Dios, han violado la palabra de Dios, han atentado al orden, han atentado a su santidad, pero Dios coge, olvida, borra y por lo tanto nosotros también lo debemos de hacer. Y hay de aquel o aquella que no lo olvide, que lo utilice, puesto que está perforando esos pozos de petróleo de lo que Dios sepultó en paralelismo a lo que ocurrió con el diluvio. La maldad del hombre rayó, hizo que rayera Dios la faz de la tierra. Dios tuvo que mandar ese diluvio. Dios tuvo que cortar aquella generación maligna, perversa. Dice la palabra en Génesis que el pensamiento del hombre era siempre tendente al mal.
no halló personas que estuvieran haciendo las cosas correctamente y por eso ese diluvio vino a justiciar, vino a hacer que no hubiera tanta maldad. Pero si usted se percata, si usted se da cuenta, acontece lo mismo con nuestro pecado. Hay personas que igual que el ser humano perfora los pozos de petróleo como una fuente de combustión que no se va a agotar, pero nos olvidamos de las consecuencias que eso está trayendo. Mire usted los cánceres, la polución, la contaminación, el efecto invernadero, mire usted la batalla por el petróleo, la injusta distribución de las riquezas, porque hay algunas personas que tienen el poder de los pozos petrolíferos, por ejemplo en Arabia, por ejemplo en Asia, en algunos lugares, y están siendo los jeques que manejan el dinero en continentes enteros, cuando al otro lado del muro hay niños que están muriendo de hambre. Eso no es una justa distribución de riqueza. Hay una, si me permite, maldición cuando alguien perfora el pasado para lucrarse, para llevarse un beneficio. Por tanto, nosotros no podemos, y Dios no lo permite, que a través del pasado de una persona alguien pueda querer levantarse, alguien quiera poder tener una prevalencia chafando o de alguna manera menospreciando a otras personas. De modo que usted y yo somos nuevas criaturas, pero todos aquellos hijos de Dios también. Y así tenemos que comportarnos en cada día de nuestra peregrinación. Y continúa diciendo el texto bíblico, y todo esto, versículo 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Estábamos separados en delito y pecado, nos reconcilia con Cristo y nos ha delegado el ministerio de la reconciliación. Usted y yo tenemos ese ministerio, ese llamado. Podía haberlo hecho Dios, podían haberlo hecho los ángeles, puede hacerlo el Espíritu Santo, pero sin embargo, en la presciencia de Dios, le ha parecido bien al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, delegar en usted y en mí. Pero nosotros no podemos dejar de hacer aquello que Dios nos ha llamado. Tenemos que clamar al mundo a reconciliarse con Dios, como nos dice la Escritura. Versículo 19, tenemos que decir al mundo que Dios estaba en Cristo, allá en esos 33 años de absoluta santidad y en la cruz. Estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, porque Él olvida a los hombres sus pecados y nos encargó, da una oportunidad al hombre arrepentirse y a nosotros de presentarle a un Cristo de amor, a un Dios perdonador, a un Dios de misericordia. Nos encargó a nosotros, a usted y a mí, esa palabra de reconciliación. Así que culmina el 20, que es el importante, es la matriz, la base que vamos a estar utilizando. Somos embajadores. Somos embajadores en nombre de Cristo. Si no es en Cristo, nosotros no hacemos nada, no servimos para nada, no vamos a ningún sitio. Pero en Cristo, en el Espíritu, por Él, por delegación de Él, usted y yo somos embajadores. Y embajador, ahora vamos a ver lo que significa, de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es embajador? En el texto original viene de una palabra en el griego que se lee, escrito en castellano, presbeu. Y esa palabra significa ser un anciano, actuar como representante, como embajador. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia acerca de embajador? Pues mire, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice en las 3 acepciones que yo quiero leerle, las 3. Número 1, persona con el mayor rango en el servicio diplomático. Es decir, cuando en un país hay una representación en otro país, vamos a suponer en Ecuador, en Colombia, hay una representación de ese país en España. Luego, el mayor rango de los representantes de Ecuador, por ejemplo, el mayor rango de esa diplomacia, de esas personas encargadas de representar a Ecuador en España, el mayor rango lo tiene el embajador. Luego hay un cuerpo de diplomáticos, luego hay un cuerpo de funcionarios, pero el máximo rango, la máxima autoridad delegada de un país para representarle en otro país a sus funcionarios, a sus representantes enviados, es la de embajador. Y eso nos tiene a nosotros que apelar a una responsabilidad, una diligencia y a una excelencia.
Porque Dios le ha constituido a usted, a mí, como embajadores, embajadoras, en el nombre de Cristo, del reino de la patria de los cielos, para estar ahora aquí en la tierra, representando en el máximo rango. Mire usted no es, sí somos siervos de Jesús, pero usted en la tierra tiene una gran posición. Quizá no tiene estudios, es por gracia. Quizá no tiene economía, es por gracia. Quizá no tiene nada, indignos, somos indignos de todo. Pero tenemos el máximo rango, el mayor rango, dice el diccionario de la Real Academia, en el servicio diplomático que representa ante otros estados al estado que lo nombra. Usted y yo estamos representando. Somos embajadores del reino de los cielos. No hay una mayor autoridad visible, humana, por encima de nosotros en la representación que ostentamos en este mundo. Mire con qué diligencia debemos de andar. Mire con qué excelencia. Cómo tenemos que pensar antes de hablar. Porque cuando nosotros hablamos una sencilla broma fuera de lugar, no estamos quedando mal nosotros, sino nosotros estamos representando una patria, la patria celestial. Nosotros estamos dejando en buen o mal lugar a aquellos que están viendo en nosotros la representación que ostentamos. Así como el embajador de Ecuador está representando a su país aquí, no se puede permitir el lujo de llegar a la Casa Real o al Palacio de Congresos en una invitación, en un discurso y decir una memez. No puede decir una insensatez, porque no está quedando mal el embajador de Ecuador o de Colombia, está dejando mal un país, una nación entera. Pero fíjese al mismo tiempo, no solo la responsabilidad, sino el privilegio. Fíjese lo que Dios ha dejado en nuestras manos. Por eso no podemos ser negligentes, mezquinos. No podemos ser perezosos. Tenemos que, de alguna forma, valorar lo que Dios ha delegado en nuestras manos. En la sección número 2 dice que somos emisarios, los embajadores. Y en el número 3, persona, entidad o cosa que por ser característico de un lugar o país se considera representativo de ese país. Por ejemplo, esto es ya metafórico, el jamón es embajador de la gastronomía española, como la paella. Nosotros tenemos que tener algo especial que nos diferencia. Así como la paella, el jamón ibérico, es algo especial de España. Usted y yo, como Pedro cuando negó 3 veces a Jesús, le decían, tú hablas como ellos, tú tienes que ser uno de ellos. Sí, tu hablar te delata. Nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, todo ello debe de producir en los demás una especie de identificación de que algo ocurre en nuestra vida que nos asemeja a la vida de Jesús. Yo quiero dejarlo aquí para no tomar demasiado tiempo, pero vamos a seguir la semana que viene adentrándonos en cómo esta representación tan loable por parte de Dios hacia nosotros, tan indignos, pero al mismo tiempo tanta confianza ha delegado en nosotros, que deberíamos de esforzarnos al máximo. Es algo que podemos hacer. No es del que quiere, no es del que corre, no es del fuerte. Es de quien confía totalmente en Jehová, en Dios, del que espera en su misericordia. Y nosotros podemos esperar en su misericordia. Yo le invito a que podamos hacer una oración, y pasamos al segundo bloque después, una oración para que Dios nos capacite en su poder, en su autoridad, para entender la comisión que nos ha delegado, la comisión de ser embajadores de su reino, algo muy serio, pero al mismo tiempo un gran privilegio. Señor Jesús, venimos delante de ti. Nos ha comisionado el Padre para que en tu nombre podamos representar tu reino. Pero ¿cómo vamos a representar un reino, como veremos en siguientes programas, si no conocemos cómo ese reino funciona? Tenemos que hablar como se habla en el reino, sentir cómo se siente en el reino, actuar como se actúa en el reino, hacer todo lo característico de ese reino. Por ese motivo hoy yo te ruego que tengamos una intimidad tal contigo, que podamos conocerte en profundidad y de esa manera nosotros podamos recibir de ti todo cuanto necesitamos para este servicio diplomático que tenemos que llevar en representación del reino de los cielos. Lo hagamos con toda la excelencia que nuestro rey merece,
que nuestro reino merece. Representamos un reino que no tiene comparación en toda la tierra, no hay parangón con él, pero somos privilegiados por haber sido escogidos. Así que yo te doy gracias y al mismo tiempo te pido por aquellos que han dejado de ser representantes fieles, legítimos, aquellos que se están ocupando de sus asuntos, pero no tanto de los asuntos del reino. Se están ocupando de disfrutar su vida, pero no aprender la vida del reino para luego, como cuerpo diplomático, poder enseñarla a los demás. Ubícanos, ordénanos. Tú eres un Dios de orden. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Yo ruego por cada persona que está siguiendo en este tiempo esta palabra, para que tú puedas ordenar nuestras vidas, para que tú puedas ordenar sus vidas, para que tú puedas darnos sensatez, conciencia de esta delegación que es tan responsable y que nosotros no podemos de alguna manera tomarla a la ligera, sino como un gran privilegio esforzarnos con todo nuestro ser. Gracias, Señor, por este privilegio, y sigue tú levantando hombres y mujeres, que esta nación pueda conocer a Dios a través de la gloria de Cristo reflejada en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y con esta última oración vamos a ver un vídeo. Pasamos al segundo bloque de este programa. Recuerde, ahora hablando de los pactos de Dios. No se retire, volvemos enseguida. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y discutía en la sinagoga con los judíos y con los creyentes, y en la plaza con los que allí concurrían a diario. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿de qué habla este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba de Jesús y la resurrección. ¿Podremos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían, de ninguna otra cosa se ocupaban sino de decir u oír algo nuevo. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros en ignorancia adoráis. Él es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si acaso, como si palparan, le hallasen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas dijeron, porque nosotros, linaje suyo somos. Siendo pues linaje del mismo Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien ha designado, dando la plena seguridad a todo hombre, al haberle levantado de entre los muertos. Ya te oiremos hablar de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos creyeron y se unieron a él, entre quienes estaban Dionisio, el de Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Pues seguimos aquí con todos ustedes, una bendición el que nos concedan este permiso en su precioso y valorado tiempo. Y nos acompañan esta mañana una vez más nuestro habitual colaborador, Eusebio Perona. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga mucho. Y estamos hablando de ese Dios de pacto maravilloso, que nos da tanta seguridad, que tenemos ese privilegio de haber sido llamados por Él. Y no sé si quieres recapitular un poco donde lo habíamos dejado y podemos seguir hacia adelante. Estábamos tratando sobre lo que somos en Cristo, ¿no? Haciendo énfasis en la palabra en, porque para recibir todo lo que hemos, o sea, todo lo que somos, para ser todo lo que somos, debemos estar en Él, ¿no? Claro. Y ese es el motivo esencial de todo este estudio que estamos dando, que tenemos que mantenernos en Cristo para ser todo lo que Cristo dice. Dice que somos una nueva creación, que somos hijos de Dios, que hemos sido perdonados y redimidos, o sea, comprados con un precio alto, que fue la sangre de Cristo. Hemos sido como consecuencia libres de pecado y de toda condenación. Tenemos el derecho legal de acercarnos al trono de la gracia por la justicia, que es en Cristo, ¿no? O sea, no por nuestros méritos, que es lo que significa justicia, sino por lo que Él hizo, por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Sin duda. Yo tengo ese derecho de poder acercarme al trono de la gracia, al lugar santísimo donde se acercaba el sumo sacerdote en el antiguo pacto. Y con mucho temor, con cascabeles, por si moría, lo sacaban con una cuerda que lo ataban de la cintura. Ahí no podía entrar cualquiera, ¿no? Y ahora fíjate que tenemos esa libertad tan grande, ¿no? Pero no que, por nuestros méritos. Y en esa libertad grande que tenemos, debemos de valorarlo. Exactamente, porque si el sacerdote una vez al año solamente, con muchos sacrificios, tenía que purificarse, y ahí escuchaban desde afuera esos cascabeles para ver si vivía o no vivía. Y si no vivía, si había silencio, había muerto, porque había que entrar en total santidad. Y entonces tenían que sacarlo. Nadie podía entrar. Y sin embargo ahora podemos, a pesar de nuestra negligencia, nuestros delitos y pecados, si estamos arrepentidos, entrar con confianza. Claro. Esa palabra cobra un mayor peso, confianza. Como luego veremos más adelante, el oficio del sacerdote nos pertenece a todos los nacidos de nuevo. Somos sacerdotes. ¿No? Somos sacerdotes. Antes solamente podía entrar el sumo sacerdote, pero nuestro sumo sacerdote... Y una vez al año solo. Una vez al año. Y ahora a cada momento, cada instante. Nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, nos abrió el camino. Amén. O sea, rompió el velo de separación, ¿no? Y lo rompió de Eso arriba es muy bonito. abajo, ¿no? Es que es muy bonito. Es que hay que valorarlo, hay que valorarlo. Que podemos ir cada día a buscar refugio, a buscar consejo, a buscar lo que necesitamos en tenemos ese socorro. Ese derecho de cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo, recibimos el regalo de la salvación. Amén. Entonces ese velo que impedía entrar en la presencia de Dios, ese velo representa el pecado, fue roto por Jesucristo al morir en la cruz, y entonces tenemos el acceso directo a su presencia. Sí, ¿no? Depende de nosotros que andemos en su presencia o no, que busquemos la intimidad con Él, porque su presencia significa intimidad, estar cerca de Él, ¿no? Claro. Entonces también, aparte de ese derecho legal, hemos sido llamados justos. Justo es aquel que vive en la ley de Dios, la entiende y la vive. Claro. O sea, no solamente significa entender la ley de Dios, sino vivirla, practicarla, ¿no? Y entonces se recibe esa santidad que necesitamos, porque como bien has dicho antes, sin santidad no podremos ver al Señor, ¿no? Pasamos también a ser siervos de justicia, a administrar la justicia que Dios nos ha dado. Ser justo significa dar a cada uno lo que realmente merece, ¿no? Y decíamos también que cuando no le damos a Dios
lo que se merece, estamos siendo injustos con Claro, él. sin Entonces, duda. pensamos que la injusticia es entre los seres humanos, pero también el primer en recibir la injusticia por parte nuestra, cuando no lo hacemos bien, cuando no le damos a él lo que se merece, es él mismo, ¿no? Claro. Es Dios. Entonces también somos santos. Hablábamos esta semana pasada de que Dios demanda, o sea, nos ordena que tenemos que ser santos. Él dice, yo soy santo, que soy vuestro Padre, y vosotros tenéis que ser santos Amén. también. Así es. Porque tenéis mis genes, Sí, señor. los genes del amor, de la justicia y la autoridad que tenemos en Él. ¿no? No, vuelvo a repetir, no es nuestro mérito, sino el mérito que Claro, ganó Jesucristo. sin duda, eso está claro. Entonces hoy vamos a tocar el tema de soy escogido de Dios. Ajá. Soy santo, soy amado, en lo que significa ser linaje suyo. Linaje significa familia, le pertenecemos a Él como familia, ¿no? Ajá. Y vamos a leer en Colosenses, Pablo escribe en el capítulo 3, el verso 12, vestíos, que quiere decir vivan, Ujú. pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que como vemos Claro, son las características coincide. del fruto del Por Espíritu supuesto Santo, que sí. que se supone que si somos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, Amén, ¿no? amén. Entonces tenemos que tener esas características de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, amor, que es todo funciona si hay amor, ¿no? Porque Sí, si no hay amor, no hay misericordia, no hay benignidad, no hay humildad, no hay mansedumbre, no hay paciencia, no hay paz. De alguna Pero manera sí, está diciendo, vivan en el Espíritu. vivan anden en el Espíritu, claro, correctamente. Y en Primera de Pedro, vamos a ver hoy, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, también habla de que somos un linaje escogido. Ajá. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, sois familia de Dios, escogida por Dios, sacerdocio real, o sea, sacerdotes al servicio de Dios, De un rey. nación santa, pueblo en posesión, o sea, adquirido por Él, comprado por Él, Sí, señor. con un propósito, Claro. porque todo esto lo hace Dios, pero con un propósito, que es que proclamemos lo que Dios hizo en Ajá. la figura de Jesucristo, ¿no? Amén, amén. Veamos las proezas de aquel que nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, Claro. de la luz admirable Sí, de sí. Jesucristo. Así es. Jesucristo dijo, yo soy la luz de este mundo, ¿no? Y la luz no se esconde, como no sé si tocamos ese punto la semana pasada, pero la luz tiene que estar en lo alto para que Amén. vean. Y otra cosa importante, cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen. Claro. El mundo, las tinieblas representan ignorancia, representan falta de claridad, representan también el pecado. El que vive en ignorancia, no sabe las consecuencias del pecado, pues peca porque no tiene conciencia de pecado. Pero a través de que nosotros proclamemos lo que Jesucristo hizo, esas tinieblas van a ir Amén, desapareciendo amén. porque llega la luz, ¿no? Sí, señor. El Así apóstol Pedro aquí estaba hablando de 4 verdades de una gran importancia que iremos analizando. En primer lugar, habló de un linaje, de una familia escogida. En segundo lugar, habló de un real sacerdocio, sacerdotes al servicio del rey. En tercer lugar, de una nación santa, ¿no? Y en cuarto lugar, de un pueblo comprado por Dios con un precio pagado. Vamos a ir analizando cada uno de estas 4 verdades, ¿no? En primer lugar, somos linaje escogido. En Hechos, capítulo 17, los versos 26 al 29, que es lo que hemos visto más o menos en el vídeo que hemos puesto, Pablo en el Areópago, hablándole a los atenienses. Hay que tener en cuenta que el pueblo ateniense era un pueblo idólatra que tenía dioses para todo, ¿no? Y él caminando por las calles vio incluso una estatua, un monumento dedicado al Dios no conocido. O sea, ellos por si les faltaba Sí, la cultura griega suele la ser cultura así. griega, al que por si les faltaba a alguien y se olvidaban de alguien, creó una imagen Claro. o un monumento al Dios no No conocido. olvidemos la mitología griega, Zeus y todo eso, dioses, esa Así es. mitología que también llegó a imprimirse un poco en Roma en aquella época con Rómulo, Remo, la loba. Entonces, pero sobre todo Grecia. Grecia era la filosofía, la cultura,
los dioses paganos, los dioses mitológicos, pero poco de Dios. Sí, exacto. Y también este pueblo tenía un gran interés siempre por escuchar cosas nuevas, ¿no? Era propenso a hablar de cosas nuevas, y al que venía con nuevos mensajes o nuevas cosas, que ellos estaban muy interesados en conocerlo. Claro. Por eso dejaron hablar a Pedro, o sea, a Pablo, ¿no? Y leemos en el verso 26 de Hechos 17, dice: y de uno, o sea, Dios, de uno, de una sola sangre, de un solo hombre, hizo toda la familia, todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos, o sea, marcando él los tiempos. O sea, el tiempo siempre es de Dios, Sí. y las cosas las impone Dios, los mandamientos los pone Dios, y el orden de todas las cosas y de todos los tiempos lo pone Dios. Así como los límites de donde él habita, de Claro. su habitación, ¿no? Dice, para que de alguna manera busquen a Dios, palpando, puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos. A veces decimos que Dios se pierde, o Dios no lo encuentro, no encuentro a Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está siempre cerca de ti. El problema es que a veces vivimos de espaldas a Dios y no Claro, lo vemos. claro. Simplemente es girarse, darse la vuelta, y entonces podremos verlo, ¿no? Y dice el verso 28, dice: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como incluso algunos de vuestros poetas le está hablando a los atenienses, han dicho, porque linaje suyo somos. Y siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad sea semejante a todo esto que tenéis vosotros por las calles, todos Claro. estos monumentos, toda No esta tiene idolatría. capacidad de crear nada. Claro, porque la divinidad, Dios, no es semejante ni a oro, ni a plata, ni a piedra, ni escultura de arte, ni de imaginación de los hombres. Claro. Tú te puedes imaginar a Dios, pero por mucho que te imagines a Dios, no vas a lograr nunca definirlo lo que realmente es Dios, ¿no? Pero Dios le dio mucha sabiduría a Pablo, porque Sí. aprovechando esa oportunidad en un mundo con mente griega, que a veces también se asemeja mucho a la sociedad actual, Sí. viene cualquier cultura, filosofía oriental o de donde sea novedosa, y la gente parece que va y eso le atrae, y de ahí que hay tanto desvío. Hoy también ocurre eso, o sea, Claro, la gente es está- muy propensa a ver está cosas pasando. nuevas, y a veces Y la filosofía. a veces incluso se meten en problemas Claro. por querer saber cosas que no nos Claro. interesan, que nos van a perjudicar incluso a nuestro espíritu, ¿no? Y se le da más cabida a lo que pueda salir en televisión, en Hollywood, al Código Da Vinci, y ya las personas dicen, no, pero Jesús tuvo una mujer. Sí. Y yo digo, ¿cómo? Que tuvo una mujer. Ya. Sí, salió en la tele, salió en la película. Digo, pero déjate eso no, Ese no es la palabra. eso es otro gran fíjate, error, ¿no? pero fíjate con qué sabiduría, porque dice que algunos de los poetas griegos habían dicho que somos hijos de Dios, linaje, familia. Y entonces le dijo, ¿cómo vamos a ser hijos del oro, de la plata, Y de una escultura de arte o de una imaginación? Eso no tiene capacidad creadora. Eso no. Lo único que puede crear es un ser superior, diferente, que no podemos hacerlo estatua, imagen, visible. Entonces, fue ahí al meollo. Y es curioso, no sé si lo sabrás, ¿no? Pero allí precisamente, en la zona que él se estaba moviendo, todavía siguen habiendo mucha cristiandad. O sea, lo que el apóstol Pablo Siempre hizo hay. en estos viajes, en un lugar tan politeísta y tan de divinidades que son mitológicas, también se sembró la palabra. Nunca tenemos que menospreciar la Nunca, semilla. nunca. Cuando la semilla se planta, no sabemos luego el fruto que La puede semilla producir. produce vida siempre. Donde la Hay plantes. cristiandad donde se Claro, predicó. claro, Quedó ahí el, claro, quedó el ahí germen. el testimonio, el germen. Por eso luego vemos cuando Jesús explica la parábola de la semilla, ¿no? Las diferentes tierras donde cae, ¿no? Por eso hay que sembrar. El sembrador tiene que sembrar y la semilla va a producir donde caiga. El problema no es ni del que la predica, ni el que siembra, ni de la semilla. El problema es de la tierra, Claro. ¿no? Y según cae, pues producirá el 30, el 60, el 100%. Sí, no todos tienen el mismo corazón. tienen, Puede haber una correcto. mayoría, pero hay personas como el mismo Saulo, en el momento determinado que estaban apedreando a Esteban, algo pasó. Algo pasó. Es lo que ahí dijo creo Esteban. El impacto que recibió Pablo ahí, Saulo, que era entonces, recibió el impacto de ver con la serenidad cómo los cielos, según él, dice que le vio la cara y, Sí, sí, y el vio resplandor gozo, de Esteban. el resplandor Pero del yo estoy rostro de seguro Esteban. que algo determinante de la conversión de Pablo fue cuando dijo, Padre, perdónalo. Perdónalo. No saben lo que hacen. Esa es la diferencia del impactó, Evangelio. Es lo que pasó en impactó. Jesús. Igual que el centurión cuando dijo, verdaderamente, fíjate, lo que es
ser diferentes, por ser reino, claro. la contundencia que trae al corazón, esa eficacia de la palabra viene y lo traspasa, porque el centurión dijo verdaderamente, después de que lo- murió y hubo el terremoto, era el Hijo de Dios. Este hombre no mentía, pero es que el mismo Saulo, cuando vio a Esteban decir, Sí, yo creo perdónalo, que hay un ahí cambió. distintivo. Luego tuvo que tener el encuentro. Sí, personal por con supuesto, Cristo. pero ahí quedó el germen, la semilla para Claro, preparar el pero corazón. cuando tuvo ese encuentro con Cristo, automáticamente le vendría la imagen de Esteban. Y Claro. no, este realmente es aquel al que Esteban le pidió supuesto. que perdonara lo que estaban haciendo con él, ¿no? Y entonces automáticamente entendió Ajá. y se puso a las órdenes de Cristo, ¿no? Eso es... Y aprovechamos para decir que ninguna imagen tiene capacidad de dar vida ni de hacer milagro. Está Abramos ahí, los ojos en se esta pone nación. ahí, tú le puedes pedir todo lo que quieras, te puedes arrodillar ante ella, pero ni ve, ni oye, y luego dice, semejante a ella son aquellos que se inclinan y las adoran y le piden cosas, porque no van a recibir. Se va a recibir de un Dios Hay real, muerte. auténtico, un Claro. Dios que vive y un Dios que está ahí. Por supuesto No es que un sí. Dios muerto, no es un Dios en una estatua, en una imagen, es un Dios real y auténtico. Mm. En el Antiguo Pacto, Dios eligió al pueblo de Israel y en las Escrituras, o sea, eligió a Israel como su pueblo y en las Escrituras vemos que hay dos grupos de personas elegidas por Dios. Primeramente está la nación de Israel, que es llamada un pueblo elegido. Ajá. Pero luego está la iglesia ya en el Nuevo Pacto, que es llamada linaje, familia de Dios y familia elegida por Dios, ¿no? Amén. Y recordemos que aquí, en este pasaje de 1 de Pedro 2, recordamos que el apóstol Pedro estaba escribiendo a su propio pueblo, a los cristianos judíos que habían sido dispersados por todo el Imperio Romano y que habían llegado incluso más allá del Imperio Romano, ¿no? Les estaba diciendo que aunque seguramente no parecían familia o pueblo elegido de Dios, realmente lo eran. ¿Por qué lo eran? Porque habían recibido, habían aceptado a Cristo. Amén. Y por eso fueron elegidos de la misma forma que los israelitas, el pueblo de Israel había sido elegido en un principio, ¿no? Hay dos baremos. Antes, o sea, el Antiguo Testamento, que es hasta que Jesucristo llegó, al segundo pacto, que es el Nuevo Pacto, que es donde ya el linaje es la familia, que está compuesta de todo tipo, de toda raza, de toda nación, de judíos, no judíos, todo se lleva a una sola, Amén, amén. a una sola familia, ¿no? Sí, en un pasaje el apóstol Pablo dice que Jesucristo derribó la pared intermedia que separaba a los gentiles de los judíos, a los que eran enemigos por un tiempo, a los que no se llevaban. Entonces no hay ya Ahí una quitó. división, una separación. Ya no está ni el pueblo una de selección. Israel, solamente está la iglesia de De ambos Jesucristo. pueblos, dice, hizo uno solo. Uno solo, exactamente, correcto. Las llaves del reino ahora quien las tiene es la iglesia. No Pedro. No, No, porque se fueron malinterpreta, entregadas a se la iglesia, malinterpreta. sí. Por eso dice, sobre esta declaración, Pedro, tú haces? sobre esta piedra, sobre esta afirmación, sobre este fundamento, yo edificaré dice él, mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades, por lo que dice la autoridad, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, Dios ha dado toda autoridad a la iglesia. Sí. La iglesia es la que tiene el poder. Poder de autoridad, correcto. Por eso el trabajo de la iglesia es proclamar el Evangelio. Amén. Proclamar la gran comisión que Cristo nos encargó, porque la iglesia es el instrumento que Dios ha elegido para este propósito. Amén. Nadie puede afrontar o hacer la gran comisión, solamente puede hacerlo su iglesia, porque es el instrumento que Dios ha elegido para eso. Claro. Es un honor que se le ha concedido a los creyentes. Por eso Claro dice, que sí. sois un linaje escogido. Eso es un honor. Claro, por supuesto. Eso es algo que no llegamos a comprender, pero realmente encierra un gran propósito. Ser familia de Dios es lo más grande que un ser Amén. humano pueda desear. Hay impostores, me viene a la mente el recuerdo de los hijos de Ceba, que intentaron echar un demonio o varios demonios de una persona. Dice que eran 7, si no me equivoco, 7 contra 1. Y dice que aquel demonio empezó y dice que les quitó la ropa, dio una buena tunda, desnudos, les pegó una paliza y les contestó, dice, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Vosotros Porque quién? ellos dijeron, te conjuramos en el nombre
del Dios que predica Pablo, en el nombre de Jesús que predica Pablo. O sea, no tenían la autoridad No de tenían, iglesia. no. Pablo sí, ellos no. Y entonces dice, sé quién es Pablo, porque al fin y al cabo somos secundarios, ¿no? Sí, sí. Jesús, el nombre de Jesús es lo importante. Y conozco a Jesús, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Quién O sea, sois vosotros? ¿qué linaje, qué familia sois? ¿De dónde habéis salido vosotros? Vosotros sois unos impostores, vosotros Claro. sois como el espíritu simonita, ¿no? Simón, él quería tener la unción, pero no amaba a Dios. Y cuando se le da la oportunidad, él se desentiende y dice, orad por mí que no me venga eso que decís, pero tampoco Sí. hay un arrepentimiento. No, que va. Entonces tenemos que entender que tenemos un privilegio, si aquellos que nos siguen son hijos de Dios, han confesado a Jesús como el Señor, tenemos un privilegio y Ser no podemos familia de perder él el es el tiempo. mayor privilegio que uno pueda Y tener. hay una autoridad delegada muy importante. Pertenecer a la Y lo que familia tenemos de que Dios. hacer, tenemos que hacerlo, porque luego vienen los impostores, a través de filosofía, a través de otras sectas, a través de herejías, y están comiendo un terreno. Y tristemente en esta nación está pasando. Claro. Y tenemos Por que eso- tomar las armas de espirituales ya y ponernos en pie de guerra. Por eso Dios, o la palabra de Dios en el libro de Oseas dice, mi pueblo, o sea, mi linaje, a veces perece Por falta de falta de conocimiento. Las personas tienen que llegar, porque eso realmente es vida eterna, llegar al conocimiento de Dios, conocer Claro. cada día más a Por Dios, supuesto, sí. es tener vida eterna, ¿no? Ya lo dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, la vida eterna es que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y al que tú enviaste, que soy yo, que soy Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es la realidad de ser un hijo de Dios, Amén. un escogido de Amén. Dios, linaje, de parte de su familia, un privilegio enorme. Vivir ¿no? a Cristo. Dios está hoy llevando a cabo algo nuevo. Dios está llamando a un pueblo, a un linaje escogido de cada lengua, de cada pueblo, de cada nación, como he dicho antes, tanto judíos como no judíos. Y ellos están siendo traídos para tener una nueva relación con Dios Así es. dentro de su iglesia, que es su cuerpo. Entonces, la iglesia actual es la que tiene la autoridad y el poder para traer la gran comisión, y esa gran comisión surja a efecto Amén. cuando se predique Amén. de acuerdo a como está estipulado, como Amén. Dios quiere que Así es. prediquemos. Amar a Dios, por poner un ejemplo, hay quien dice yo amo a Dios, pero ¿cómo amas a Dios? ¿De la forma que tú crees que debes amarlo? Emocionalmente, Exacto. O como Dios quiere que como le ames. dice y ha dejado escrito. Correcto. Entonces, esa es la cosa. Por eso tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Claro, Tenemos que sin alimentar duda. nuestro espíritu cada día, meditando, escudriñando las Escrituras, como decía Pablo. Escudriñad las Escrituras y veréis que ahí encontraréis la vida eterna, ¿no? Amén, amén. Porque la palabra, el verbo hecho carne, es su palabra. Amén. El verbo significa la palabra. La mente de Dios está reflejada en las Sagradas Escrituras. Y por eso tenemos que llegar al conocimiento pleno de ese Dios único y verdadero. Y al Amén. conocimiento pleno de su Hijo Jesucristo, ¿no? Amén. Antes decía yo de tomar las armas, que nadie piense que vamos a tomar las armas. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Y una de las armas a las que yo quiero hacer referencia, por lo que estamos hablando, es el amor al enemigo, es el Correcto. pedir perdón por aquellos que nos agravian. Ese es el distintivo de autoridad que hubo en Esteban, que hubo en Pablo y que hubo en todos los siervos de Jesús y siervas que hasta el día de hoy pues estamos promulgando ese evangelio. Pagar bien por mal, poner la otra mejilla, esas cosas son el distintivo del linaje de Cristo. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que aunque muchas veces hay una forma de hablar dentro del pueblo evangélico, que hemos dicho que nosotros hemos venido a Cristo, nosotros hemos aceptado a Cristo, está bien, es así, ¿no? Pero lo que la Biblia dice es que Él nos ha elegido. Amén. Entonces, recordemos que el Señor Jesús les dijo a sus propios apóstoles, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Juan 15, 16. Es maravilloso entender y saber esto, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de lo que esto significa. Y por tanto demostrarle a nuestro Señor lo agradecidos que estamos con Él, ¿no? De que nos haya elegido. Y entonces la forma de agradecerlo es vivir de acuerdo a sus mandamientos, Amén, amén. obedeciendo sus mandamientos, porque las cosas se creen, ¿verdad? Pero los mandamientos se obedecen. Claro. Porque el simple hecho de conocer un mandamiento de Dios y no obedecerlo, no va a causar efecto en tu vida. Lo que causa efecto es que cuando Dios manda algo, nosotros le obedezcamos.
Y entonces, de esa forma es como nos sentimos agradecidos porque Dios nos haya escogido. Amén, amén. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Dios, el amor del Mesías de Jesucristo nos constriñe, nos obliga. O sea, ese amor demostrado en esa cruz, ese amor que demuestra tanto amor y tanta misericordia que Dios tiene por el ser humano, dice que nos obliga a hacer algo, ¿no? Y ese algo es obedecer su palabra, andar en sus caminos de la forma que Él quiere que andemos, porque andar como uno se le figure te va a llevar a la ruina total. Claro. Porque tenemos que andar en el Espíritu, como bien has comentado antes. Andar en el Espíritu significa pensar y actuar de forma que la palabra de Dios me enseña. Y tenemos una gran ventaja los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios, los que hemos sido elegidos, Amén, amén. los que pertenecemos a esa gran familia de Dios. Tenemos un privilegio grandísimo, que el mismo Espíritu de Dios, que es Dios, mora en nosotros. Amén. Y ese Espíritu Santo ese es el que nos va a llevar, nos va a conducir a toda la verdad. Vamos a ser guiados, si le permitimos, claro. Vamos a ser guiados por Él, porque Él no nos va a llevar a ningún sitio que no nos, que nos cause daño o nos produzca mal. Él nos va a llevar siempre a los mejores pactos, a los mejores lugares, y nos va a hacer que tomemos las mejores decisiones. Así es. Porque a veces tomamos decisiones muchísimas y la mayoría desacertadas, Claro. porque no somos guiados por el Espíritu Amén. de Dios. Y nos va a evitar mucho fracaso, mucho sufrimiento, muchas disciplinas y muchos tropiezos. Así Es es. curioso, mira, ya en Deuteronomio, aunque en Juan 14 y 15 Jesús lo dice mucho, el que me ama, mi palabra guardará. Guardad mis mandamientos y así me amaréis. El que me ama y guarda mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. Pero ya en Deuteronomio, cuando está dando los 10 mandamientos, Dios, en Deuteronomio 5, en el versículo 10, dice algo muy interesante, el mismo espíritu, el mismo rema, la misma enseñanza. Dice, yo que hago misericordia a millares a los que me aman, y después dice, y guardan mis mandamientos. O sea, el amor y la obediencia van de la mano. El conocer lo que hay que hacer y el hacerlo. Eso es lo que identifica amar a Dios. Porque a veces, y yo lo digo muchas veces, ¿no? En la iglesia pasa que personas se pueden quebrantar, y está muy bien, hay que quebrantarse en la presencia del Señor. Ay, cuánto te amo más que a mi vida, y está genial. Sí, Pero ¿cómo está tu vida? O sea, esto no es porque tú me ames y aquí yo me siento privilegiado, privilegiada y por eso lloro y quebranto. No. Cuando tú estás diciendo que tú le amas, como bien has dicho, es porque tú estamos viviendo en la palabra de Dios. Y entonces puedes con autoridad. Y fíjate que implica obediencia y en un aspecto concreto, que es la santidad, y en el otro aspecto es amar a los demás, aún a los enemigos. Porque el que ama, como dice en 1 de Juan, al que le ama. Dice, el que ama a Dios que no ve, lo ama amando al hermano que sí ve. No puedes decir que amo a Dios si no ama a tu hermano. Entonces fíjate que habla, igual que en Hebreos se confirma, que la santidad, por un lado, ¿qué es santidad? Obediencia a Dios, absoluta. Y la paz con todos, ¿qué es? Amar a todos. Nadie verá al Señor. Entonces, podemos tener un amor, digamos, un poco sensacionalista, emocionalista, almático, que pensamos que amamos porque nos quebranta la música, incluso a veces el alma por la música se puede quebrantar, pero realmente, para decirlo con peso, para que Dios diga, ahí hay un hombre o una mujer que me ama, tenemos que estar viviendo en obediencia a la palabra y en amor con los demás. Hay quien suele vivir en lo que yo denomino la falsa piedad, ¿no? El ser llevados por emociones, que la emoción a veces no es mala, pero que la emoción no te lleva, porque la emoción es pasajera. Hoy estás emocionado, 5 minutos, a los 5 minutos ya se ha pasado. Hay que vivir por fe, es por fe. La vida cristiana tiene que ser continua. Claro. Tiene que vivir esa, digamos, esa motivación tiene que estar perenne en nuestra vida. El querer agradar a Dios tiene que ser el fundamento de toda persona que se llame cristiano. Claro que sí. Porque si no eres cristiano, si eres ateo, si no crees bien, pero si te llamas cristiano, tienes que vivir de acuerdo a los principios del reino. Amén. En el cual Dios es el sí. rey y Jesucristo su comandante general, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos al servicio de Él,
hacemos las cosas que a Él le agradan, es cuando realmente estamos viviendo la vida cristiana. Amén. Porque no es decir, es hacer. Hay una tendencia, incluso predicadores que predican, pero ellos no aplican primero esa predicación a ellos mismos. El problema a veces está ahí. Claro. Que son, digamos, discursos que damos, pero no los aplicamos. Teóricos. Consejo quiero, o sea, consejo doy, pero para mí no quiero, ¿no? Eso a veces es lo que ocurre, que predicamos. Y el cristiano verdadero tiene que estar preparado cuando salga a predicar el Evangelio, bien sea ministro, bien sea un simple creyente, pues llamarlo de alguna manera, no hay simple en el Señor. Para el Señor valemos lo mismo todos, ¿no? Pero cada uno tiene una responsabilidad. Pero dentro de esa responsabilidad, la mayor responsabilidad de un cristiano que se llame cristiano es estar en obediencia al Señor. Y lo que prediques, primero practicarlo tú, porque entonces te va a llegar la unción. Claro que sí. Cuando uno predica sin aplicar a uno mismo, será como el que da un discurso o da una conferencia. Claro. Pero no impactará. Claro. Porque tú no estás siendo fiel a ti mismo y estás siendo fiel a Dios, obedeciendo primero lo que Dios ha puesto en tu corazón para compartir con otros. Amén. Esa es eso es prepararse para la gran comisión, que es predicar el Evangelio a toda la creación, pero primero siendo hacedores de lo que se predica. Amén. Y qué bonito el ejemplo que hemos puesto antes. Esteban estaba hablando lo que vivía. Y cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no fue una palabra... Perdónalo, que no saben lo que hacen, ya les vendrá el juicio. No, fue una palabra sincera. Las mismas palabras salían del Espíritu y salían del Espíritu. Y había un amor por esas personas que estaban perdidas y que estaban atacando a Dios. Claro. Y él deseó realmente misericordia para esas personas. Por eso ahí Saulo no solo llegó al oído, sino traspasó el corazón. Correcto. Porque había un respaldo, había unción, había algo más que palabras. Claro. Y eso es fundamental, eso es importantísimo. Si volvemos a lo de Pablo, en la exposición a los atenienses, a él lo llamaban palabrero. Pero era porque ellos no vivían en el Espíritu. Claro. Y entonces cualquiera que les exponía una idea nueva, le llamaban palabrero. Sí, pero le llamaban palabrero, pero hizo efecto el tiempo que estuvo allí. Hubo fruto, hubo un Apolos y hubo... Que cuando se presenta el Evangelio, aunque mucha gente te diga que eres un palabrero o que sabes explicarte muy bien o sabes hacer un buen discurso, pero si realmente estás viviendo la vida cristiana y estás predicando a Cristo, por mucho que te llamen palabrero, en alguien vas a influir. Se va a fecundar el corazón. Claro, porque Dios siempre respalda y Dios siempre honra a aquellos que le honran. Amén. Si tú honras a Dios en obediencia, si tú honras a Dios exponiendo lo que el Espíritu Santo te muestra, pero al mismo tiempo siendo hacedor de ese mandamiento, vas a repercutir. La unción del Espíritu Santo va a estar sobre ti, va a caer sobre todos aquellos que tengan un corazón dispuesto a recibir con el propósito de actuar. Porque cuando se va a la congregación, se va a escuchar la palabra de Dios, se va con la disposición de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Qué me vas a predicar? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué órdenes me vas a dar? Con hambre. Con esa hambre, pero con la disposición de ponerlas por obra. Porque hay mucha gente que oye, pero no escucha. No recibe información. Bueno, pues tenemos que concluir, así que concluyamos por la conclusión resumiendo con algo importante. Que lo importante es que somos los que recibimos el regalo de la salvación, pasamos a ser linaje escogido por Dios, linaje que significa familia, como hemos dicho, familia de la mejor familia que pueda uno pertenecer, que es la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, Dios es amor, Dios es misericordia y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Y perteneciendo a esa familia tendremos problemas y dificultades, pero Dios está con nosotros. Siempre. Y Dios está con nosotros. Y esos problemas y dificultades, Dios nos va a ayudar a conseguir superarlos. La vida es una carrera de obstáculos que con la ayuda del Señor vamos superando, llegando a la meta. Muy bien. Que es la salvación de nuestras almas. Amén. Bueno, pues con este resumen yo solo insisto y persisto en lo que he dicho. Hemos hablado mucho de obediencia, de linaje, de familia, pero a quien más se le da, tanto privilegio, también más se le demanda. Hay una carga. ¿Cuál es la carga? Como se ha hablado y ya dilatadamente, obediencia. En Deuteronomio
al igual que en Juan 14 y 15, liga la palabra de Dios, lo hemos dicho, el obedecer a Dios como el amar a Dios. Tanto obedezco la palabra, tanto amo, tanto reconozco que necesito vivir en la palabra de Dios, obedecerle a Él y amar a los que veo, tanto amo. Dios ve eso y somos entonces agradecidas a ser el linaje. Y por eso vamos a orar por ustedes, porque ustedes que son linaje, y quizá alguno no lo es todavía, pero puede venir a ser hijo, hija de Dios. Dice en Romanos 10, cualquiera que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y reconoce en su corazón que Dios lo levantó de la muerte, esa persona recibe salvación. Hoy es un día, el Espíritu me lo pone en el corazón, donde usted puede venir a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, hijo, hija de Dios. Usted puede salir de la depresión, de la amargura, de la aflicción. Usted puede venir a empezar a vivir, como también ha dicho el siervo Eusebio, la vida eterna ya, conocer a Jesús. Si usted quiere salir de la mediocridad o estuvo un día viviendo como hijo, hija de Dios, pero como el hijo pródigo se apartó, podemos hacer una oración. Puede decir usted conmigo: Padre, vengo a ti en esta hora, perdona todos mis pecados. Yo confieso delante de ti que he pecado contra el cielo y contra ti, que aunque no soy digno de ser hijo, hija tuyo, sin embargo, yo me arrepiento y me aparto de todo pecado. Recibo la bendición de la cruz, de la sangre derramada a mi favor. Me levanto de mis pecados limpia por la fe, y te hago el Señor de mi vida. Quiero que a partir de este día mi vida sea tuya y yo viva en tu voluntad. Quiero amarte obedeciendo la palabra. Quiero amarte amando a los demás. Quiero que pongas tu corazón en mi corazón, tu mente en mi mente, y haz de mí la persona que tú quieras. En el nombre de Jesús. Sí, Padre, cada persona que ha hecho esta oración, sea previamente ya una persona que se ha extraviado o por primera vez, y los que estamos andando en tu voluntad, aprendiendo cada día a no errar, te pedimos que en todos nosotros nos dé revelación del privilegio de ser tu linaje, como se ha explicado en esta mañana, y podamos tener una vida productiva sembrando tu palabra, no solo con palabras, sino con respaldo de unción, porque la estamos viviendo. Y a ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Tu bendición venga sobre cada persona que está siguiéndonos, y en este momento puedes llenarnos de tu Espíritu, sin el cual es imposible llevar a cabo tu obra. Te lo pedimos siempre para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Eusebio, muchas gracias una vez más. De nada. Ha sido una bendición tenerte aquí, y a todos ustedes, que Dios les dé una semana impartida de su bendición cada día y lleno de la grosura de toda la profundidad de la revelación de la palabra de Dios. Dios le bendiga. Hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte. Al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz